Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Canción de Hielo y Fuego, al cuarto episodio de esta historia que narra los sucesos ocurridos después del final de la octava temporada de Juego de Tronos. Si aún no han seguido esta historia desde el primer capítulo, en la descripción del video les dejaré los enlaces para que puedan empezar a ver esta historia. Sin nada más que comentar, Hielo del Invierno, Fuego de Dragones, yo soy Mike Balam, comenzamos. Ser Davos se encontraba caminando en lo largo del muelle. Su reconstrucción estaba ya muy avanzada, y de no ser por las variadas intempestades del clima, estaría ya finalizada. Davos se detuvo al pie de una gran nave, que hasta hace poco habían terminado de construir. En el mástil tenía una gran vela con el escudo de la casa Seaworth. El caballero de la cebolla, pensó, y se llevó su mano derecha directo al pecho. Tenía bastante tiempo que no hacía ese hábito de buscar colgado de su cuello aquella bolsita en la que se encontraban sus falanges de la mano izquierda, aquellos que Stannis Baratheon cortó como castigo por su vida pasada, para después nombrarlo caballero. Él solo sonrió cuando hizo aquel viejo hábito, y siguió con la vista clavada en aquel gran barco. Habían pasado unos minutos, cuando escuchó una voz que lo hizo voltear. Se trataba de la mano del rey. «Parece que el mar aún lo llama, Ser Davos», dijo Tyrion. «Siempre pertenecía a él, mi señor», respondió. «Mis pies están aún más acostumbrados a la superficie tambaleante de un barco que a terreno firme», terminó por decir. Davos notó en Tyrion un semblante raro en el rostro. Ciertamente, nadie había vuelto a ser el mismo desde aquel día en que la ciudad ardió. «¿Pasa algo, mi señor?», preguntó. «Subamos en su barco, Ser Davos», respondió Tyrion. Davos lo presintió. Sabía que no sería nada agradable lo que escucharía, pero ambos se aprestaron a subir a la cubierta de aquella nave. Ya caminando en la cubierta, Davos trató de quitar aquella cara de preocupación de Tyrion. Le contaba los detalles del nuevo puerto, como tratando de que ninguna noticia fuerte saliera de la mano del rey. El rey ha enviado un mensaje directo a la atalaya del Aguas Grises. Quiere que el Lord Howland Reed funja como su maestro de guerra, dijo Tyrion. Davos conocía más el mar y la gente de los puertos de esos, pero su gran pasión por leer que le había inculcado la princesa Shiren aún estaba presente y le había ayudado a estudiar más a poniente. «¿Howland Reed?», preguntó impresionado. «Así es», le respondió Tyrion. «No planeo saber mucho, mi señor», siguió Davos, «pero la lealtad de la casa Reed siempre ha sido para Invernalia». «Lo sé», dijo Tyrion. «Por un momento lo olvidé. Aún sigo pensando en un reino de 7 reinos. Pero el cuervo ha volado». «¿Uno esperaría un primer conflicto con la reina en el norte?», preguntó Davos. «Esperemos que no», le dijo Tyrion al final. «Son hermanos, y el rey la provió con vastas provisiones. Esperemos que sea el inicio de las primeras relaciones como reinos separados». Pero Davos lo presintió. Sabía que eso no era lo único que Tyrion había de decir. «Daenerys está viva», le oyó decir, casi de la misma manera en que el rey Bran se lo había dicho a él, y la expresión en Davos se tornó igual que la de la mano del rey. Nada preparaba a nadie de una noticia como esa. «¿Pero cómo es eso posible?», dijo Davos. «Nuestros informantes al otro lado del mar solo habían divisado en ciertas partes a Drogon. A pesar de haber visto las cosas que Melisandre hacía y ver volver a la vida a Jon, le seguía impresionando cosas como aquella que había escuchado». «El rey la ha alcanzado a ver en Meereen, con Drogon», le respondió Tyrion. Muchas cosas pasaban por la cabeza de Davos, pero solo le espetó una a Tyrion. «¿Y qué pasará con Jon? ¿Le harán saber sobre eso?», le preguntó. «Hasta ahora solo somos el rey, tú y yo los que sabemos, pero pronto llegará la noticia por los puertos de todo Poniente». «Pero el rey dice que Jon se encuentra más allá del muro, con Tormund y el pueblo salvaje, y como está el invierno, veo difícil que se entere, y creo que será mejor», terminó por decir. «Nada será seguro si se decide volver», dijo Davos. «Daenerys ya habría vuelto, de haberlo querido», dijo Tyrion. «El rey cree que ha estado todo este tiempo en Valyria». «¿Valyria?», exclamó Davos. «Ese lugar está maldito», terminó. «No para la sangre de dragón, si tratamos de encontrar algo de sentido en todo esto».
Las visiones del rey, al parecer, no alcanzan a llegar a Valiria. Ya veo, contestó Davos. Por eso su insistencia en un maestro de los rumores. Tyrion no pudo evitar pensar en Varys. Él era capaz de tener esos pequeños pajaritos como él los llamaba, incluso en tierras valirias. Pero él ya no estaba, y encontrar a alguien como él iba a ser muy complicado. Habían pasado 8 días desde que Brienne partió desde Desembarco del Rey con rumbo hacia las tierras norteñas, con la guardajuramentos y la lamento de viudas, espadas de acero valirio que formaban parte del gran mandoble hielo. Había decidido emprender el viaje sola, ya que el transcurso sería más rápido y menos problemático. Brienne seguía el curso del camino real, era la ruta más rápida, y más aún en esos tiempos de invierno. El camino se mantenía solitario, y era muy difícil poder ver a comerciantes con sus carromatos. A lo lejos, divisó el castillo de Harrenhal, y se permitió desviarse del camino real, para dirigirse ahí, lo que le tomaba medio día. Al llegar, Brienne notó las ruinas del gran castillo abandonadas. No solo por el tiempo, el castillo, aun estando en ruinas, resultaba demasiado grande para que cualquier familia lo ocupara por completo, y le diera manutención. El sol ya se ocultaba, y Brienne decidió pasar la noche ahí. Brienne pasó por el patio de piedra líquida, donde divisó el pozo del oso, aquel donde ella fue puesta por la compañía audaz a luchar en contra de un oso, siendo rescatada por Jaime Lannister. El recuerdo le hizo esbozar una pequeña sonrisa, y no pudo evitar que pasara por su mente aquella canción de la doncella y el oso. A la mañana siguiente, Brienne abandonó Harrenhal para adentrarse de nuevo en el curso del camino real. Pasados unos días, Brienne empezó a oír el cauce del Forca Roja, río que navegó también al lado de Jaime, cuando Catelyn Stark le encomendó escoltarlo hasta Desembarco del Rey. Más adelante, esperaba encontrar a alguien con una embarcación que la ayudara a cruzar el río, ya que una desviación por el camino que cruza los Gemelos significaría hasta una semana más, que con ese clima que imperaba era demasiado. La suerte le sonrió, y al llegar, vio a un hombre ya un poco mayor, con una embarcación lo suficientemente grande para que pudiera cruzar con su caballo. 7 bendiciones, saludó Brienne a aquel hombre. ¿Sería posible que nos diera cruce a mí y a mi montura? 7 bendiciones, respondió de la misma manera con voz quebrantada, debido a su prolongada exposición al frío. Él se ponía siempre a orillas del camino real, incluso aunque la afluencia de personas fuera casi nula, ya que de vez en cuando llegaba una que otra alma queriendo cruzar el Forca para evitar el camino largo de los Gemelos. Un dragón de oro es el precio. Son tiempos difíciles, y el invierno endurece con el paso de los días, dijo el barquero. Me parece justo, respondió Brienne. Bajando de su montura, subió en aquella barcaza. El cruce no le tomó mucho tiempo. Al bajar, Brienne tomó un dragón de oro y se lo dio al barquero. Muchas gracias, le dijo Brienne. Que la madre le guíe en su camino, le respondió el barquero, y Brienne dio la vuelta y se aprestó a seguir su camino con rumbo al norte. Las nevadas habían sido menores esos días, lo que le permitía al castillo de los Stark recobrar un poco la vida. La reina Sansa se encontraba caminando encima de las murallas, viendo toda la afluencia de la gente. El maestre Walken apareció. Su Majestad, ya está todo preparado, dijo, y Sansa tomó dirección rumbo al gran salón de la chimenea. Debía de tomar algunas audiencias. Al llegar al salón, tomó asiento en su trono, y empezó a pasar uno a uno a toda la gente que se hallaba en el salón. Muchos eran aldeanos de poblados cercanos, y la mayoría de las peticiones eran por suministros o cierta mano de obra, y en la medida de lo posible, Sansa pudo disponerle a la mayoría lo que pedían. Pasaron las horas, y Sansa había ya atendido a todos. Se levantó de su trono y se dirigió a los balcones que daban vista a los patios dentro del castillo. Se quedó mirando a los herreros y los mozos de los establos. Estaba pensativa, cuando el maestre Walken le interrumpió. Su Majestad, ha llegado un cuervo, dijo el maestre. Tiene que leerlo enseguida. El maestre entregó el mensaje a la reina, y su rostro después de leerlo cambió.
El mensaje era proveniente de la atalaya de Aguas Grises, donde Lord Howland Reed le informaba a Sansa que había recibido el llamado del rey Bran y pedía la autorización de la reina para acatar el llamado. ¿Pero en qué estará pensando Bran con un llamado como ese? El mensaje le congestionó el rostro. La casa Reed era la única que no había prestado su juramento de lealtad a la casa Stark cuando Sansa fue coronada, aunque poco después lo hizo mediante un cuervo. Nada hacía que Lord Howland Reed saliera de su atalaya. Tal vez lo hace por la amistad que lo unió con su padre, Majestad. Él fue el único que regresó con él desde la Torre de la Alegría, dijo el maestre. Puede que influya que la chica que salvó a Bran del ejército de los muertos, más allá del muro, y lo trajo hasta aquí, es hija de Lord Reed, le dijo Sansa al maestre. Bran accedió a suministrarnos las provisiones. Responderé ese favor. Mande un cuervo con la respuesta a la atalaya, maestre. Dígale que obtiene el permiso de acatar el llamado, pero que su lealtad es y seguirá siendo para el norte, y que cualquier intento que vaya contra los intereses del mismo le será castigado con la muerte. Sam estaba a punto de llegar a la ciudadela. Podía divisar desde la lejanía el gran faro de los Hightower, que iluminaba el muelle del puerto de Antigua. Cada vez que veía la ciudadela era impresionante, y más aún ver la ominosa estructura que pendía desde el techo de la biblioteca de la ciudadela, la cual era la más grande que había en todo el continente. Contenía los archivos históricos no solo de Poniente, sino también de esos y otros lugares más lejanos. Al llegar Sam, se dirigió a presentarse ante un consejo de maestres y archimaestres que ya estaba preparado para ver los avances que Sam había logrado en su estadía en la capital de Poniente. Los maestres lucían sus tradicionales vestimentas y sus largas cadenas. Los archimaestres tenían sus máscaras, anillos y báculos de metal según su área de experticia. Sam aún era un acólito, dado que aún no terminaba de forjar sus cadenas al 100%, y solo servía en el consejo del rey Brandon a petición de él mismo. Cuando algún miembro iniciaba sus estudios, se les nombraba novicios. Al momento de forjar su primer eslabón, pasaban a ser acólitos. La demostración de Sam se dio a puerta cerrada, en el centro de la gran biblioteca, bajo la gran estructura que representaba el firmamento. Las horas pasaron, y ya al atardecer, las puertas se abrieron y la suerte sonrió a Sam. Había terminado su cadena por completo. Todas las pruebas habían sido exitosas. Pero eso no era todo. Para terminar y poder pronunciar sus votos, él tenía que pasar una noche entera encerrado en una habitación sin luz alguna, sin nada más que una vela negra de vidrio. Los que accedían a la habitación tenían que hacer prender la vela o pasar en la oscuridad toda la noche. Las velas de vidrio eran de vidriagón, y ya solo quedaban 3 negras y una verde en todo el mundo, las cuales fueron traídas desde Valiria 1000 años antes de la maldición, y se decía que se necesitaba de artes mágicas para encenderlas y que demostraran poderes ocultos. La prueba les demostraba a los maestres que aún teniendo el conocimiento en sus manos, aún había cosas imposibles. La curiosidad en Sam hizo que probara con algunos intentos, pero la noche se fue y todos ellos fallaron. Cuando el sol ya se asomaba, las campanas de Antigua empezaron a sonar. Las campanas solo sonaban cuando divisaban embarcaciones extrañas acercándose al puerto. Sam las alcanzó a oír dentro de la habitación. Las campanas no cesaban y se empezaban a oír los gritos desde el exterior. Sam alcanzaba a oír un sonido familiar, uno que le erizó la piel. Notó que la cerradura de la habitación se desbloqueó. Él salió y notó a todos los maestres, acólitos y novicios dirigirse rumbo a la entrada de la ciudadela. Él los siguió. Algo pasaba en las afueras. Al llegar, no dio crédito a lo que veía. Daenerys Targaryen y Drogon se encontraban al pie de las puertas de la ciudadela, con un pequeño ejército de segundos hijos. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si así fue no olviden dejar manita arriba, suscribirse para recibir el siguiente episodio y dejar su comentario en la parte de abajo. Yo soy Mike Balam, Hielo del Invierno, Fuego de Dragones, adiós.